Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Barman, soy licenciada en Comunicación Social y en la clase de hoy vamos a ver una introducción a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación en relación a definiciones regulatorias y por otro lado vamos a ver el concepto de algoritmo, de inteligencia artificial y de Big Data como aquellos recursos que podemos utilizar a la hora de chequear información, almacenar información y sobre todo a la hora de buscar esa información. Para comenzar con la presentación, primero vamos a hablar de lo que es la ciudadanía digital o el ciudadano digital, es decir, aquel ciudadano que pertenece a una comunidad en la cual se utiliza la tecnología para diversas funciones. Entonces, el ciudadano digital es aquel que tiene la capacidad de participar en la llamada sociedad en línea, es decir, esta sociedad en red, que ahora en un ratito vamos a ver, que lo que hace es estar conectado a través de dispositivos digitales y a través sobre todo del uso de Internet. Entonces, lo que hace un ciudadano digital, en primer lugar, es tener participación económica en el mercado laboral, crecientemente digital y automatizado en acceso, uso y beneficios de bienes y servicios digitales. En cuanto a la participación política, lo que hace un ciudadano digital es utilizar Internet para informarse, para participar de la opinión pública e interactuar con la institucionalidad política. Es decir, existen canales a partir de los cuales la ciudadanía puede hacer llegar sus problemas, además de todo lo que es el trámite digital, lo que nosotros en próximas clases vamos a ver como gobierno abierto. Entonces, el ciudadano para hacer ciertos trámites que con la pandemia se han hecho digitales y se ha maximizado este proceso, lo que hace es utilizar todos los canales digitales o la mayoría de ellos para poder realizar cualquier tipo de trámite o de cualquier tipo de consulta. Y digamos, será más eficaz o menos eficaz en cuanto, digamos, sea útil, en cuanto sea eficaz el uso por parte del Estado para responder a esas consultas de los ciudadanos. También lo que hace el ciudadano a partir de las tecnologías de la información es el uso de Internet para participar de los procesos y de los servicios públicos, de la mano con lo que hablábamos en el punto anterior. Por otro lado, lo que implica un ciudadano digital es una nueva forma de participación en lo que sería un nuevo ágora digital, porque digamos, ahora los grandes debates no solo se producen, sobre todo, no se están produciendo en lo que es la presencialidad, sino en lo que son todos los escenarios digitales a partir de una diversidad de redes sociales y de diferentes medios, de diferentes comentarios, digamos, la participación ciudadana y el debate se genera en otro tipo de ambiente que ya no es solo exclusivo de la presencialidad. Hay nuevas dinámicas de poder, como vemos que hay una participación en la gobernanza, hay un control de los medios de producción ya no solamente de las cosas, sino también de la información sobre las cosas, por eso es que nosotros estamos viviendo lo que se llama esta tercera revolución industrial y esta sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque el valor, sobre todo el valor laboral, el valor de las relaciones sociales, viene dado por la información, el uso que nosotros hacemos de esa información y el manejo que nosotros hacemos de toda esa información que nosotros continuamente estamos generando en nuestra interacción con pantallas y con plataformas. Y por otro lado, hay una participación de tipo global, es decir, hay un intercambio en la comunidad global. Ya no es una cuestión nacional, no es una cuestión de barreras nacionales, sino que ahora los datos, todo lo que nosotros vamos generando, todo lo que vamos buscando, las páginas en las que vamos ingresando o las bases de datos en las cuales nosotros vamos guardando la información, ya no son de nuestro país o de nuestro continente del Mercosur, sino que es a nivel global. Nosotros podemos entrar a una página de la Unión Europea, de cualquier país de Europa, de cualquier idioma, y a su vez, a lo mejor las bases de datos que nosotros estamos utilizando en este momento para hacer, digamos, las plataformas que nosotros usamos para interactuar o en nuestro trabajo, por ejemplo, las bases de datos en las cuales nosotros almacenamos la información y trabajamos con esa información, capaz que ni siquiera están alojadas en Argentina, sino que están alojadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Si se utilizan los llamados Amazon Web Services, que son las bases de datos, en ese caso las nubes de información se encuentran alojadas en Estados Unidos. Lo cual eso trae toda una serie de desafíos regulatorios en tanto y en cuanto bajo qué lógica regulatoria nos vamos a manejar al momento de plantearnos el uso que se hace de los datos.
Entonces, nosotros habíamos dicho que el ciudadano digital es aquel que participa activamente en lo que se llama la sociedad en red o la sociedad en línea. Para eso, para definir lo que es la sociedad en red, lo vamos a tomar el concepto de Castells, en el que la estructura de la sociedad en red se basa en redes activadas por tecnologías de la información y comunicación basadas en microelectrónica y procesadas digitalmente. Entonces, el espacio digital lo que hace es abrir nuevas formas de participación y dinámicas que rompen con las instituciones tradicionales o los lugares tradicionales de encuentro. Esto hace que nosotros todo el tiempo estamos actuando, nosotros todo el tiempo estamos generando preferencias, estamos generando contenidos de nosotros mismos en relación a diversos ámbitos. No estamos publicando en LinkedIn, estamos publicando en Instagram, estamos publicando en TikTok, la gente que a lo mejor es más joven y usa ese tipo de plataformas. Después usamos otros que son más de tipo académico. Entonces vamos dejando toda una serie de huellas de nuestra personalidad que va construyendo lo que se llaman los perfiles digitales. Entonces, estas redes, como les estaba diciendo, están más centradas en el yo, digamos, en todo lo que nosotros vamos dejando, o los autores van dejando, las personas vamos dejando en nuestra trayectoria por esas plataformas. Entonces ya no está basado en relaciones familiares de una comunidad territorial, aunque bueno, nos pueden venir a estructurar, nos pueden venir a definir, pero digamos, está definido en mi accionar en esas plataformas, es decir, vinculados a la identidad personal o el yo. Entonces, el individualismo en red, esto que yo les comentaba de, bueno, somos nosotros en nuestra trayectoria por redes, constituye este nuevo modelo social. Entonces, los individuos construyen sus relaciones en línea, porque continuamente nosotros lo que nos permite utilizar todo este tipo de plataformas, de consumir noticias, de consumir información, es Internet. Y estamos en línea y constantemente estamos interactuando con ese contenido que nosotros estamos consumiendo. Entonces, los individuos construyen sus relaciones en línea y de manera presencial sobre la base de sus intereses, valores, afinidades y proyectos. Hace, digamos, varias veces en esta trayectoria que hicimos, hablé de las plataformas de Internet, entonces es importante, nosotros hablamos mucho o escuchamos mucho hablar de lo que son las TICs. Entonces, no solemos definir bien qué son las TICs, entonces vamos a hablar en palabras sencillas y definir lo que son lo que llamamos las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, lo que implican las tecnologías son tres medios básicos, que son la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Lo que hacen estos tres núcleos centrales de las TICs es interconectarse y de manera interactiva lo que hacen es generar estas nuevas realidades comunicativas, estos nuevos escenarios en los que nos movemos todo el tiempo, desde el momento en el que, por ejemplo, utilizamos un reloj inteligente y vamos dejando marcas de, por ejemplo, hasta nuestra presión arterial, la cantidad de horas que dormimos, hasta las plataformas que utilizamos para conectarnos, para interactuar. Digamos, se genera todo un escenario donde vamos dejando nuestros datos, pero que también nosotros nos da la facilidad de poder medir, de poder interactuar con diferentes ámbitos e ir dejando cierta información que para nosotros nos es útil. Entonces, si vamos a definir en nuestro país, hay diferentes conceptos que se suelen equivocar o que se suelen cruzar cuando nosotros hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación. Se suele confundir con lo que son las telecomunicaciones y se suele confundir con lo que son servicios de telecomunicaciones y servicios de TIC. Entonces, vamos a diferenciar estos conceptos en base a lo que es la ley argentina digital, la ley 27.078 del año 2014, en el que hay ciertas definiciones particulares para poder regular respecto a estos nuevos conceptos propios de este momento de la historia de la sociedad del conocimiento. Entonces, por un lado vamos a tener lo que son los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, los servicios TIC, que como dice la ley, son aquellos que tienen por objeto transportar y distribuir señales o datos como voz, texto, video e imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios a través de redes de telecomunicaciones. Y cada tipo de servicio TIC va a tener su propio marco regulatorio específico según sus lógicas de funcionamiento, según cómo está configurado ese escenario. Por otro lado, vamos a tener lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones
propiamente dichos, que es todo este conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, de programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, el procesamiento, el almacenamiento y transmisión de la información, como por ejemplo la voz, datos, texto, video e imágenes, entre otros. Es decir, son todos los dispositivos que a nosotros nos permiten interactuar con la información en sí misma, ¿no? Tanto acceder como, digamos, manipularla, como reutilizarla, digamos. Esas son las tecnologías de la información. Por otro lado, tenemos lo que son las telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones. La telecomunicación es una transmisión, es una emisión o una recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, radio, electricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Mientras que cuando hablamos de servicios de telecomunicaciones, lo que quiere decir es que son servicios de transmisión, emisión o recepción de todo ese material, de los escritos, de los signos, las señales, las imágenes, los sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos a través de redes de telecomunicaciones. Eso es en cuanto a la diferenciación para poder identificar bien cuando hablamos de TIC, qué son las TIC y por qué, digamos, nos quedamos con lo que es el concepto de TIC. Bien, entonces, nosotros lo que dijimos es que nuestra interacción con la realidad en esta nueva era en la que nosotros vivimos viene dada siempre por un dispositivo, viene dada siempre por una plataforma, viene dada siempre por lo que nosotros llamamos algoritmos que permiten que nosotros podamos ir utilizando todas estas plataformas, digamos. Detrás de estas plataformas hay ingenieros desarrolladores que lo que hacen es configurar un sistema informático. Cuando nosotros hablamos de la informática, lo que se hace es ir configurando una serie de código que va a conformar lo que se llaman los algoritmos, que son, ahora vamos a ver, son procesos, son un conjunto de reglas a seguir en cálculos u otras operaciones sistemáticas de resolución de problemas, especialmente por una computadora. Continuamente nosotros estamos hablando o estamos escuchando de qué hacen los algoritmos, que son una caja negra los algoritmos porque no se sabe bien qué es lo que hacen con nuestros datos. Bueno, el algoritmo lo que hace es, a partir de un input, es decir, una cierta cantidad que le llega, una cierta cantidad de información que le llega al algoritmo, lo que hace es seguir una serie de pasos y a partir de ese código interno que tiene el algoritmo, lo que hace es generar un output, es decir, un resultado. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de los motores de búsqueda, que seguramente el que más utilizamos es Google, a nivel global, o ustedes utilicen en las diferentes bases de datos en sus áreas de trabajo, lo que se hace es, por lo general, en un casillero de buscador, uno lo que hace es tipear el nombre de lo que se quiere buscar y hay un sistema interno que nosotros no vemos que lo que hace es, en una cierta cantidad de segundos, busca en una determinada base de datos y lo que hace es, les da un resultado, les da una serie de resultados que responden a esa búsqueda inicial, a esas palabras que nosotros tipeamos al principio. Bueno, internamente lo que sucede del otro lado es una serie de código que se va ejecutando paso a paso, que lo que hace es ir diciendo, bueno, buscamos tal cosa, le vamos a arrojar todos esos resultados. Y lo que hace un algoritmo, además de eso, digamos, eso es lo que, digamos, la funcionalidad que a nosotros nos cumple, por ejemplo, el buscador de Google. Ahora, hay algoritmos que además de que buscamos esto y que nos dan un resultado, también lo que hacen es ciertas funcionalidades secundarias. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, queremos cambiar, no sé, queremos comprar un par de zapatillas, nosotros buscamos zapatillas en Google y no solamente nos va a arrojar resultados de zapatillas, sino que también después, cuando nosotros entremos a Google o a otra, o por ejemplo a un diario, nos va a aparecer al costadito lo que son propagandas de zapatillas, ofertas. Bueno, ¿por qué? Porque el algoritmo está configurado para tener diferentes tipos de funcionalidades. Es decir, nosotros accedemos a las plataformas porque tenemos un beneficio o cierta funcionalidad que cumple para nuestra vida, ¿no? Entonces, a eso, digamos, eso que nosotros cedemos, también le estamos dando ciertas pistas de nuestra personalidad que hacen que después, por ejemplo, nos puedan vender publicidad, ¿no? En el caso de los buscadores. Entonces, volviendo a lo que es un algoritmo,
Entonces, ¿cuál es el objetivo de los algoritmos? Es que resuelvan un problema específico y está generalmente definido por alguien a través de una, como les dije, por una secuencia de pasos. Y lo que hace es resolver un problema específico. Por ejemplo, nosotros buscamos en una plataforma de como Llego, por ejemplo, nosotros buscamos una dirección. Lo que hacemos es activar el GPS o también especificar desde dónde estamos yendo, y hay un algoritmo que lo que hace es buscar entre todas las líneas de colectivo, de subte, de tren, y a través de una serie de configuraciones internas, el algoritmo dice, bueno, tenés que hacer 2 combinaciones, caminar tantas cuadras, o según las preferencias que nosotros le configuremos. Entonces, algunos algoritmos están diseñados para permitir que las computadoras aprendan por sí mismas automáticamente, y este conjunto de algoritmos permite que el software se actualice y aprenda de resultados anteriores sin que haya un programador que le esté diciendo al algoritmo cómo tiene que actuar. Eso se lo llama retroalimentación. Esto es lo que yo les decía, de que el algoritmo de alguna manera aprende de lo que nosotros vamos buscando o de los lugares donde vamos digamos, solemos ir, digamos. Hay una serie de cosas, de cuestiones que nosotros vamos repitiendo, y el algoritmo va aprendiendo de nosotros, va formulando un perfil de nuestras preferencias, de nuestros gustos, por ejemplo, o de los lugares donde solemos ir, como para, por ejemplo, ofrecernos ciertos restaurantes o bueno, digamos. Y a partir de eso, digamos, se va retroalimentando porque más o menos nos conoce más que nosotros mismos, y eso hace que tenga preferencias y por eso nos vaya nos lleve para un lado o para otro, porque va aprendiendo de lo que nosotros nos gusta, de lo que a nosotros nos es útil. Entonces, este aprendizaje automático que se hace de nosotros y que se va retroalimentando y mejorando, también se denomina Machine Learning, y el Machine Learning, digamos, el aprendizaje de las máquinas, es un subcampo de la inteligencia artificial, que lo solemos escuchar todos los días últimamente, la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos, es decir, de estos pasos que nosotros decíamos para resolver un determinado problema. Bueno, cuando uno junta muchos, obviamente los sistemas de plataformas o los sistemas que nosotros utilizamos para trabajar no están compuestos por un algoritmo, sino de algoritmos que están encadenados uno con otro. Entonces, eso hace que se formulen sistemas muy complejos y que se creen máquinas que, digamos, la idea es que aprendan de una manera lo más parecida posible al ser humano, con la complejidad que esto lleva y con la cantidad de cuestiones y de sesgos que hay en el medio. La inteligencia artificial, digamos, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ya en el año 1956 el término fue por primera vez invocado por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. Desde hace algunos años, como dice la presentación, es una presencia constante en nuestro día a día y es lo que define un montón de las decisiones que nosotros tomamos también en esta diaria. Entonces, como el objetivo de la inteligencia artificial es que las máquinas aprendan como seres humanos, hay cuestiones de los seres humanos que también aprenden el algoritmo que no siempre son buenas, digamos, aprende lo bueno, digamos, pero también todo lo malo, digamos, todo lo que es, todos estos sesgos que nosotros acarreamos, los sesgos de las diferencias, las prácticas discriminatorias, el racismo, las diferencias de género, digamos, todo eso se va reproduciendo. Si nosotros queremos preparar el algoritmo, tenemos que tratar de mostrar, digamos, de hacer lo más visible posible todos estos sesgos que pueden surgir y por lo tanto tener instancias de revisión de los resultados de los algoritmos. Entonces, como figura en la presentación, el sesgo en la inteligencia artificial es una anomalía en la salida de datos de los algoritmos de aprendizaje automático, por prejuicios que hay en el proceso del algoritmo o de los datos en los cuales está entrenado. Entonces, muchas veces nosotros buscamos datos y podemos generar nuestras conclusiones a partir de los datos que nosotros recabamos. Y nosotros somos conscientes o no de que tenemos ciertas cuestiones que acarreamos de nuestra propia vida, ¿no? de nuestro tránsito por diferentes escenarios. Entonces, así como nosotros los tenemos y muchas veces no somos conscientes y lo que hacemos es reproducirlo en nuestras investigaciones o en nuestro trabajo, los algoritmos no tienen ningún tipo de, como decir, anticuerpos contra estos sesgos, sino que directamente uno a veces se olvida de que detrás de los algoritmos hay personas que los están programando. Entonces, lo que se hace es, estos mismos algoritmos, lo que hacen es reproducir, todos los sesgos que están detrás de la persona. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos lo que es sobre todo el mundo de la ingeniería, de la informática,
está mayormente, ahora está cambiando la tendencia, pero por lo general está conformada por hombres. Entonces, esto hace que también esto impacte sobre lo que nosotros consumimos o lo que es este ciberespacio con las características que tiene este ciberespacio en particular. Entonces, los sesgos, como les dije, pueden ser de tipo cognitivo, que son sentimientos efectivos hacia una persona o un grupo basados en su pertenencia, y por otro tenemos lo que son la falta de los datos completos, porque digamos, nosotros hacemos una investigación y siempre trabajamos sobre una muestra, y esa muestra puede ser significativa o no a la hora de, o digamos, la fidelidad de estos, de las conclusiones que nosotros saquemos, será mayor o menor respecto de los datos que nosotros vamos a utilizar respecto a esto. Entonces, si la muestra no es representativa, por lo tanto, los datos no van a ser, digamos, las conclusiones que nosotros podamos sacar de esas investigaciones no van a ser lo suficientemente efectivos. Entonces, los datos con los que el algoritmo trabaja, por más de que el algoritmo funcione bien, si los datos son pobres o los datos no son completos, las conclusiones que va a sacar el algoritmo no van a ser correctas en términos de fidelidad o en términos de representación de la realidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que aunque los algoritmos parezcan científicos y objetivos, porque siempre se habla de números, se habla de ingeniería, se habla de código, siempre están impregnados de subjetividad, que lo que se llaman opiniones embebidas en códigos. Que quiere decir que frente a los resultados que nosotros obtenemos de los programas que nosotros utilizamos a diario, tenemos que tener cierta mirada crítica, tenemos que tener en cuenta sobre qué bases de datos nosotros trabajamos. Entonces es necesario tener como ese ojo crítico frente a lo que un algoritmo nos puede arrojar como resultados. Y por último, lo que decíamos, es decir, los algoritmos son construcciones éticas y políticas que delinean escenarios y geografías con sus propias reglas para conducir el comportamiento de millones de usuarios. Nosotros, cuando habitamos lo que se llama el ciberespacio, que digamos que es lo que habitamos continuamente en nuestro trabajo con dispositivos, según lo que dice, por ejemplo, Lawrence Lessig, que es un autor que se utiliza mucho para describir el mundo digital, lo que dice este autor es que el ciberespacio está regulado por 4 tipos de limitaciones, digamos, de regulaciones que se pueden traspolar, digamos, del mundo real que se traspolan a lo que es el mundo digital. ¿Cuáles son estas 4 regulaciones? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos lo que es la ley, ¿no? Que son todos estos tipos de regulaciones que tenemos nosotros en lo que es la vida presencial, la vida analógica, ¿no? Tenemos leyes de protección de datos, tenemos leyes de derechos de autor o de marcas que limitan los comportamientos y que también lo que hacen es producir sanciones en caso de una copia o en caso de que se violen o se dan a conocer datos sensibles de nuestra titularidad. Y esto en mayor o menor grado se adapta a la lógica del funcionamiento de Internet con toda la complejidad que hay que abordar a la hora de hablar de estas nuevas regulaciones que contemplen efectivamente las prácticas sociales en Internet. Por otro lado tenemos las normas sociales que a nosotros nos rigen en la diaria, digamos en nuestro día a día fuera de los dispositivos, que también digamos como son entendimientos o expectativas de cómo uno debe comportarse y esto dirige los comportamientos de nuestra vida. Entonces, a ver, dentro de lo que son las plataformas, por ejemplo, hay ciertas normas sociales. Nosotros, por ejemplo, no publicamos lo mismo en Instagram que en LinkedIn o que en una red interna del trabajo, ¿no? En una red de chat del trabajo. Es decir, hay una serie de normas sociales que también funcionan en esta vida digital. Por otro lado tenemos el mercado. Por ejemplo, un aumento de precio en los dispositivos o del servicio de Internet, servicios de telecomunicaciones, impacta sobre la cantidad de usuarios que, por ejemplo, pueden acceder a las tecnologías de la información. Entonces, si, por ejemplo, aumenta Internet o digamos, por ejemplo, los debates en torno a servicio público, digamos, todo lo que se generó también en pandemia, lo que hace es directamente impactar sobre el nivel de acceso de las personas a estas TIC. Y por otro lado tenemos lo que es la arquitectura, que es este código, que digamos que solamente conocen los que han hecho cursos de programación o han cursado carreras en ingeniería, que es como el código soberano, ¿no? Como dice Lessig, el código es en sí mismo una fuerza que impone sus propias reglas a personas que están ahí. El código, como una infraestructura, determina cómo los usuarios acceden y circulamos en el ciberespacio. Por ejemplo, tenemos contraseñas que no nos permiten, por ejemplo, entrar a donde nosotros queremos, ¿no? Que es muy diferente a lo que era Internet en un primer momento, ¿no? Esa Internet libre donde cada uno podía producir y, digamos, tenía esa libertad
de navegar en internet, ¿no? Ahora es como todo es una sociedad plataformizada. Todo está en plataformas, todo tiene contraseña, tenemos que tener cuidado con la seguridad, digamos, y eso hace que nuestros comportamientos de alguna manera vayan por pasillos en donde muchas veces encontramos, no podemos entrar, digamos, de alguna manera las contraseñas funcionan como puertas o ventanas que nosotros no podemos abrir y que quedamos ahí hasta que recuperamos o no la contraseña o tenemos que ir al banco porque se nos bloqueó el home banking, digamos, continuamente estamos limitados por ese código, ¿no? Y eso hace que también los que manejan ese código nos lleven a determinados lugares de una manera más fácil y otros no, digamos, que directamente nos aparezca una publicidad más seguido, digamos, es toda una cuestión que está por detrás, pero que es necesario tener en cuenta a la hora de trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación. Espero que la clase haya sido clara. Cualquier cosa pueden escribirme, les voy a dejar también la presentación, pueden escribirme a mi mail melibarman93@gmail.com. Muchas gracias por su tiempo y muchos éxitos.